Bienvenidos a todos. Vamos a estar un ratito con estas opciones desconocidas. Como decíamos, bueno, muchas de ellas, algunos de vosotros ya las conoceréis porque, lógicamente, SketchUp es un programa ya muy conocido y pues, además de que en algún caso alguna de ellas ya la hemos comentado y en alguna otra sesión, incluso, por ejemplo, métodos abreviados, que no es que sea desconocido, pero la forma de usarlo también es interesante. Lo hemos comentado muchísimo, ¿no? A lo que vamos es que sí, algunas de ellas van a ser desconocidas, otras menos, ¿no? Como decía antes, en la última de estas opciones, es una opción que a partir de hoy, cuando la veáis, no la vais a dejar de utilizar porque soluciona uno de los problemas más comunes que se dan a la hora de trabajar en SketchUp con grandes modelos y a veces con no tan grandes. Así que lo dejo ahí, no digo nada más, creo un poquito de incertidumbre y vamos a ello. Bueno, tengo por aquí abiertos varios archivos, como veis. El primero de ellos es una opción de SketchUp que está basada en la herramienta Scala. La herramienta Scala, evidentemente, es una herramienta que todos conocemos, todos sabemos perfectamente cómo se utiliza. Es una de las herramientas básicas de modificación y básicamente con los elementos, con los asideros, pues conseguimos hacer lo que es un escalado de la pieza. Siempre en base a un factor de escala, que es el que nos incluye en el cuadro de control de valores, ¿no? Lo que muchos usuarios no saben exactamente es que dentro de la herramienta escala podemos incluir no solo ese factor de escalado que nos dé la proporcionalidad de la pieza o el escalado de la pieza, sino que podemos incluir la dimensión a la cual queremos hacer que mida la pieza, ¿vale? En este caso, partiendo de un cubo, como veis, un cubo sencillo que tiene 1 metro de longitud, da igual la dimensión porque se puede utilizar con cualquier pieza. Veis que tenemos ahí un ejemplo de una fachada y básicamente lo que podemos hacer es con la herramienta escala, desde ese punto queremos conseguir, por ejemplo, esta primera pieza vertical, ¿no? Sabemos que tiene aproximadamente 0,3 metros, entonces escribimos 0,3 en el cuadro de control de valores. Eso sería una proporción, ¿vale?, que reduciría la escala a un 0,3 de lo que es la pieza, pero si a continuación escribo la letra M de metros, lo que le estoy diciendo es que tenga 30 centímetros de espesor. Pulso intro y ese elemento que está ahí rápidamente se pone de la dimensión de 0,3 metros. Con esta herramienta es muy fácil y muy rápido, además, escalar, porque como veis no tenéis que andar calculando factores de escala ni restas de elementos o restas para saber la distancia a la que tenemos que llegar, con otras herramientas como por ejemplo empujar, tirar. Si pongo 2,5 m por ejemplo ahí, o ahora este elemento lo copio para afuera y le digo que tenga aquí 0,5 m y aquí 0,1, pues 0,1 m, ¿vale? Y este lo pongo por aquí y este lo copio por aquí y lo desplazo 5 centímetros hacia arriba. Vamos a ponerlo como a 0,5 y este de aquí ahora lo desplazo a que tenga 0,5 centímetros, ¿vale? Simplemente así, como veis, rápidamente lo que hacemos es copiar el elemento sin ningún problema. Vale, vamos a decirle que sea un poquito más bajo en este caso, a 3. ¿Vale? Lo vamos a copiar ahí. Fijaos que siempre utilizamos la misma herramienta, ¿no? Desde aquí hasta ahí. Vale, ahí lo ponemos por 4, por ejemplo. Este elemento que tengo aquí ahora lo podemos copiar hasta aquí. Estos ya son herramientas, digamos, normales. Lo vamos a desplazar ahí a 1 metro. Y todo eso lo vamos a copiar desde ahí hasta ahí por 3, por ejemplo. ¿Vale? Para hacer el dintel de esa pieza, cogemos un elemento cualquiera, da exactamente igual,
Le decimos que aquí tenga 9 metros, le decimos que aquí tenga pues 0,3 metros y este simplemente lo ponemos ahí arriba, por ejemplo. ¿Vale? Y este último de aquí lo bajamos en vertical hasta ahí y le decimos que tenga pues 0,05 metros y básicamente pues ya lo tenemos ahí hecho en mayor o menor medida. Así que con esa opción de escala y incluyendo la unidad de elementos podemos dibujar de forma muy rápida con la dimensión exacta, no con la escala, con la dimensión exacta. Es bastante interesante. Por supuesto, está un poco pensado o es válido, entre comillas, para piezas que sean regulares. Quiero decir, si hay curvas o hay cualquier otro tipo de elemento en la pieza que queremos utilizar, evidentemente va a haber siempre una, digamos, deformación, ¿no?, en lo que es el elemento. Si pongo, por ejemplo, aquí de escala, si me voy por ahí hasta ahí y esto lo hago así, pues lógicamente cuando yo escale esta pieza, por mucha dimensión que yo le dé, hay una deformación en la curva, ¿no? Entonces, para piezas regulares, para piezas, digamos, más o menos regulares, pues es válido. Para las demás tenemos que utilizar la herramienta escala y modificación de los elementos, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, ahora la escala con referencia. No está vinculada con la herramienta escala, pero también es una opción bastante útil y poco conocida. Nosotros sabemos que cuando utilizamos la herramienta medir, que es el metro que tenemos aquí, sabemos que con una opción, haciendo un clic y otro clic, el programa nos muestra la dimensión de una pieza. ¿Vale? Esto no tiene ningún secreto. Pero es verdad que en muchas ocasiones nos encontramos con un problema grande y es que, como veis, yo tengo aquí un modelo de un coche y ahora quiero pues traer otro modelo de coche, ¿vale? Entonces pues me voy a la galería 3D, que todos conocemos, busco la opción de un coche, ¿vale? Y como veis ya lo tengo aquí preparado, voy a descargar este coche que tengo aquí. Lo descargo, le doy a descargar, veo la información del coche, quiero descargarlo directamente en el modelo, le digo que sí. Y entonces al ponerlo en su sitio, voy a poner el origen de coordenadas ahí. Ahí está. Pues me veo que el coche pues es un coche de juguete, ¿vale? Comparado con el coche que tengo en mi modelo, evidentemente este coche que tenemos aquí pues no nos va en las dimensiones. Y esto es una cosa que nos pasa mucho, ¿no? La escala a la que muchos usuarios crean sus modelos pues no tiene que ver con la realidad y entonces pues nosotros tenemos que escalarlo. Vale, pues eso lo hacemos a través de la herramienta medir. La herramienta medir es una herramienta que nos permite, sabiendo una dimensión, nos permite escalar un modelo. Si yo, por ejemplo, sé que desde esta parte de atrás del coche voy a bloquear la dirección, ahí, y voy a poner el eje verde hasta ahí aproximadamente, yo sé que desde ese elemento a ese elemento, esa línea, que es la longitud del coche aproximada, se podría hacer más exacto, pues yo sé que mide, por ejemplo, 4,2 metros, ¿vale? Evidentemente, si yo mido ahora, esto me dice que son 0,11 metros, es decir, 11 centímetros y medio. Tengo que escalar la pieza. Bueno, pues para escalar este elemento con la referencia, lo que hacemos es la herramienta medir, hacemos un clic y otro clic, la medida se queda en la memoria del programa y escribimos en el cuadro de control de valores con el teclado numérico la medida que queremos que tenga esa arista y por tanto todos los elementos que están vinculados. 4,2. Vale, pulso intro, entonces sale una ventana en el programa que nos advierte y aquí tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice. Porque dice, ¿quieres cambiar el tamaño del modelo? Fijaos bien que dice, ¿quieres cambiar el tamaño del modelo? Ten en cuenta que no cambiará el tamaño de los componentes del modelo que se hayan cargado desde archivos externos, que es precisamente lo que hicimos nosotros. Nosotros trajimos un componente desde lo que es la galería 3D.
Entonces, si yo le digo que sí, me va a cambiar el tamaño de todo el modelo, pero esto seguirá proporcionalmente exactamente igual. Es decir, voy a modificar el tamaño del modelo entero, pero no las proporciones de este coche. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Le voy a decir que no, y lo que tengo que hacer es ese elemento que está ahí, lo voy a cortar y, entrando en el modo de edición del grupo, lo que voy a hacer es pegarlo en su sitio. Como estoy dentro del grupo o componente, vale tanto para uno como para otro, todo lo que yo modifique ahora lo voy a modificar solo de este componente. Entonces hago la misma operación, herramienta medir, un clic y otro clic. El programa sabe cuánto mide y yo le digo cuánto quiero que mida, 4,2, pulso intro. Y ahora fijaos que ya no me pregunta si quiero cambiar el tamaño de todo el modelo, sino del grupo o componente activo, que es en el que estoy. Le digo que sí y entonces ya veis que el coche está ahora en base a esa línea que nosotros tomamos de proporción, está a la misma escala aproximadamente de lo que es el coche anterior. ¿Se podría haber hecho un escalado a mano, más o menos? Pues sí, en algunos casos evidentemente no hace falta la exactitud y con que el coche sea parecido a otro, pues valdría con la herramienta escala, digamos, normal, ¿no? Pero cuando queremos que sea un escalado exacto, y esto nos pasa mucho, por ejemplo, los que estamos acostumbrados al trabajo con planos, muchas veces importamos un plano de arquitectura y tenemos una medida y en base a esa medida pues escalamos el plano para que tenga la dimensión correcta. Sobre todo cuando importamos el plano como imagen, ¿no? Que muchas veces no se importa con la escala correcta. Así que es una herramienta bastante interesante. No se usa evidentemente mucho, precisamente por esa característica de oculta que tiene dentro de la herramienta a medir, pero cuando nos hace falta es la forma más correcta. Mucho más fácil que calcular un factor de escala, etcétera, la dimensión. Bueno, es un poquito la forma fácil y rápida de hacerlo, siempre que tengamos una medida de referencia, evidentemente. Vale, vamos a el siguiente tipo o la siguiente opción de desconocida, que evidentemente en este caso no es tan desconocida, sobre todo para los que ya nos seguís hace tiempo. Veis que el archivo se llama etiquetas y esquema. Como digo, no es que sea desconocida para los que ya nos seguís habitualmente, pero sí que lo es para los usuarios, digamos, nuevos. Y además con una cuestión importante, y es que la ventana esquema, que es en la que nos vamos a centrar principalmente, no sale dentro de lo que es la bandeja predeterminada por defecto, con lo cual es más desconocida todavía. Ya sabéis que desde la versión, bueno, desde el principio de SketchUp básicamente se fomenta el uso de grupos y componentes. La ventana de esquema es una ventana que nos muestra una jerarquización de todos esos grupos y componentes y entonces es muy sencillo trabajar con ellos de forma independiente, cada uno de ellos, y mucho más rápido de lo que era la ventana de etiquetas, ¿no? Entonces, para activar la ventana de esquema, por si alguien no la conoce y para que vea un poco el uso que vamos a ver ahora, tenéis que ir al menú ventana, bandeja predeterminada, esquema. Los usuarios de Mac, ya sabéis, tenéis que ir al menú ventana y la ventana esquema está un poquito más abajo. Simplemente hay que activarla. Sabéis que se puede desplazar dentro de lo que es la bandeja predeterminada en Windows. Yo las tengo aquí una junto a la otra, ¿vale? Para que veáis un poco las diferencias. La ventana de etiquetas, que antiguamente eran las capas, sirve, pues evidentemente, de forma muy correcta, pues para, por ejemplo, ocultar por niveles esta estructura que tenemos aquí de madera, ¿no? Veis que tengo la cubierta, la planta alta y la planta baja, entonces yo oculto la cubierta y evidentemente veo la planta alta y oculto la planta alta y veo la planta baja. Hasta aquí todo perfecto. Este es un trabajo que se puede realizar muy bien a final de lo que es todo el desarrollo del modelo, ¿no? Lo tengo todo muy claro, puedo ocultar sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? O no es que sea un problema, pero ¿cuál es lo más laborioso de esto? Pues si yo dentro de cada uno de estos elementos quiero ocultar, por ejemplo, un grupo que tengo aquí, que es este altillo, que tiene esa estructura. Hay altillo 1 y aquí hay altillo 2. ¿Vale? Entonces, en el caso de las etiquetas,
Es verdad que ahora hay una novedad, porque en la versión 2021 se ha incorporado lo que es la opción de crear grupos, y eso nos permite realizar un trabajo semejante, pero vais a ver a continuación que mucho más laborioso que con la propia ventana esquema. Para hacer que esos elementos estén dentro de, sean independientes a lo que es la ocultación de la cubierta, ¿vale? Fijaos que yo con la cubierta ahora mismo oculto toda la cubierta. Yo lo que tengo que hacer es una capa nueva, voy a crear una capa que se llame altillo y otra capa que se llame altillo 2. Hasta aquí todo más o menos rápido, pero ya estoy haciendo un trabajo añadido. Y ahora con estos tres elementos voy a crear los nuevos grupos que se pueden crear dentro de las etiquetas. Creo un grupo y le llamo cubierta. ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer es acceder al componente, seleccionar el altillo 1, irme a la opción de información de la entidad para cambiarlo de capa, altillo, y este otro elemento que tengo aquí lo meto en la capa altillo 2. ¿Vale? Con esto yo lo que consigo es que ocultando la cubierta oculto todo, pero si quiero de forma individual ocultar el altillo, pues lo puedo ocultar directamente el altillo 1 y el altillo 2. Fijaos que una vez con el modelo hecho he tenido que crear dos capas, luego crear un grupo y luego asignar cada grupo a la capa correspondiente. Bueno, sin tener que realizar esta labor en la ventana de esquema, yo automáticamente lo que consigo es que dentro de la ventana cubierta, dentro de la opción del grupo cubierta que tengo aquí, tengo el altillo y el altillo 2. El hecho de crear un grupo me crea, digamos, una capa, ¿vale? Dentro de lo que es la ventana esquema. Yo con un solo trabajo puedo directamente ocultar de forma individual cada uno de los altillos o de forma conjunta toda la capa. ¿Vale? Así que es, como veis, un ahorro de tiempo bastante interesante. Sí es verdad que la ventana de etiquetas nos da una posibilidad muy parecida, pero con un poquito más de trabajo. Como nosotros siempre vamos a trabajar con grupos y componentes, evidentemente la ventana de esquema es fundamental. Si por otro lado, además, yo oculto la capa de la cubierta, oculto la capa de la planta baja y veo que me queda aquí un elemento que está desperdigado, lo que puedo hacer directamente es, desde la propia ventana de esquema, puedo arrastrar el elemento a la cubierta y automáticamente ya lo tengo dentro de la cubierta. Con lo cual, sin realizar ninguna operación de copiar, de pegar, etcétera, lo hago todo desde la propia ventana de esquema. Después, si profundizamos y hablamos del filtro para buscar por nombre, etcétera, pues tiene muchas más opciones interesantes, pero es una ventana desconocida precisamente por esa opción de que no sale por defecto dentro de esquema, y como siempre trabajamos con grupos y componentes, es una opción muy importante. ¿Vale? Así que ahí queda dicho. Es una opción que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, pero también es bastante desconocida. Vale, vamos a la siguiente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, en este caso estamos con los cortes de sección. Y muchos diréis, hombre, cortes de sección son bastante conocidos. Sí, efectivamente, corte de sección no tiene mayor secreto que básicamente utilizar la herramienta sección. Lo tenéis en el cuadro, en el conjunto grande de herramientas o en el menú herramientas plano de sección. Y básicamente es lo que ya conocemos. Voy a hacer doble clic para entrar en este componente. Creamos un plano de sección, lo ponemos por ahí y esto nos genera un corte de sección pues más o menos interesante. En este caso aquí tenemos una escalera que está bastante chula y bueno, como veis ahí, pues tenemos un corte más o menos interesante. Lo que mucha gente no utiliza de lo que es los planos de sección, primero es la opción de botón derecho sobre el plano de sección y sale una opción que dice que alinear vista. ¿Vale? Esa es la primera opción. Si yo le doy a alinear vista, ¿vale?
lo que estoy haciendo, voy a darle otra vez botón derecho, alinear vista, y voy a hacer clic ahí, porque tengo un modelo de un terreno detrás y se me va un poquito. Vale, estoy poniendo, digamos, la sección en verdadera magnitud. Vale. Lógicamente veo todas las fugas de lo que es el edificio, porque es un modelo en 3D. Si me voy al menú cámara y pongo la proyección paralela, pues ahora, como veis aquí, ya tengo la sección en verdadera magnitud. Y veis que veo lo que es la sección y toda la parte posterior, que con los materiales y tal, pues queda bastante aparente siempre para maquetación de planos, etcétera, ¿no? Esta es un poco, digamos, la primera opción menos conocida o desconocida para muchos usuarios. Aquí tenéis la sección, como digo, en verdadera magnitud. Cada línea mide lo que mide en la realidad. Vale, esa es la primera opción desconocida. La segunda opción, y yo creo que menos conocida todavía, es la posibilidad de crear un grupo con todas las aristas que forma o que está, digamos, cortando la propia sección. Si hago botón derecho, además de alinear vista, que ya lo vimos, aparece grupo de corte. Entonces, haciendo un clic, lo que hace el programa es meter en un grupo todas las líneas que está cortando el plano de sección. Si elimino el plano de sección ahora, como veis, aparece el corte por ahí. En el edificio lo selecciono y veis que tengo ahí el plano de sección y todas las líneas que formaban parte de ese corte. Con lo cual es una forma muy buena pues, para hacer secciones, incluso maquetación de planos en 2D, directamente en base al modelo 3D, siempre y cuando esté bien trabajado, ¿no? Es decir, que es bastante interesante. Tengo aquí otra opción, que es en un terreno, y es otra opción también bastante conocida, bastante desconocida, pues sacar un corte del terreno que tengáis, ¿no? Es un terreno que podría ser un terreno real, formado con la caja de arena, a partir de curvas de nivel, etcétera. Básicamente lo que hacemos es, pues eso, un plano de sección, lo alineamos al eje del modelo y básicamente cortamos por el punto que queramos, botón derecho, crear grupo de corte y así de rápido tenemos un corte del terreno para trabajar con él en 2 dimensiones, alzados, secciones, etcétera, ¿no? sin ningún tipo de problema, ni de cálculo, ni de tiempo perdido, porque rápidamente se puede trabajar con ese elemento de forma totalmente aislada del resto de la geometría, ¿no? Como veis, ahí está toda la geometría sin ningún tipo de problema. Así que los planos de sección tienen siempre un poquito más, eso pasa con muchas herramientas de SketchUp, siempre tienen alguna opción añadida bastante interesante. Vale. Bien. Vamos al siguiente. Pregunta Dime. Jesús, pregunta Sí. Patricia, Sí. que si tiene algún sentido la numeración de las, cuando haces una sección las numera, si tiene algún Sí. tipo de sentido esa numeración. Yo entiendo que será para que tengas la capacidad de poner un título en cada uno de los, primero para diferenciarlas y Sí. luego para poner un título. No sé si tiene alguna función a mayores. Sí. Bueno, la función que tiene básicamente es la de llevar una organización un poquito mayor dentro de lo que es el número el número de secciones que tengas. Puede ser que en un trabajo te juntes con muchas secciones y que a lo mejor pues tengas la posibilidad de acceder a alguna de ellas por el nombre, pero yo personalmente no lo suelo utilizar mucho. De hecho, hay una opción, como veis en la propia ventana cuando creamos una sección, que desactiva o nos permite desactivar este cuadro de diálogo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de organización puede estar interesante, pero bueno, sin más, ¿no? Sí, O sea, pero no no tiene hay ninguna función tampoco. especial, simplemente diferenciar un poco. No, sí, diferenciar un poco el número de secciones, pues lógicamente si tienes en la cabeza pues que esta es la uno, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, pues sí que puede tener cierta historia, pero ya el hecho de que el propio programa nos permita desactivar la opción para que no salga este cuadro de diálogo, pues es un poco significativo, ¿no? De Eh, todas formas, bueno, es una opción que está ahí. Dime. Hay otra, bueno, comenta Pablo, que también yo creo que es una función desconocida, pero que yo creo que lo utilizamos mucho y bueno, se utiliza Sí, bastante, que es lo de que lo has hecho antes, que es pegar en su sitio.
Y bueno, comenta Sí, Pablo, perdón, sí, comenta Pablo que si se puede sacar ese corte de sección que has hecho dentro del grupo, creo que era del terreno, bueno, ese corte de sección si lo puedes sacar del grupo y hacerlo como elemento independiente, que yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? sí, sí, lo podemos hacer. De hecho, lo vamos a ver porque es otra de las opciones que vamos a comentar un poquito más adelante, pero lo hacemos aquí para que lo veáis, básicamente. Un clic, hacemos ahí ese elemento. Ah, vale, espera un momentito porque voy a entrar dentro del grupo y voy a crear un plano de sección. Eso por ahí, esto por aquí, vamos a desplazarlo un poquito más por ahí y creamos grupo de corte. Aquí, botón derecho, crear grupo de corte. Vale, vamos a eliminar esto. Y este elemento que tengo aquí, yo lo tengo dentro del grupo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es edición, cortar, salimos del modo edición y edición, pegar en su sitio. Vale, como digo, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo específico porque es una opción que está vinculada con los métodos abreviados y eso que os decía al principio de que hay algunos métodos abreviados, ya sabemos crearlos, pero vinculados con alguna herramienta como por ejemplo esta que tenéis aquí. Este elemento que tenemos aquí ahora era el corte de sección que estaba dentro del componente del edificio, pero ahora lo tenemos fuera de forma independiente. Vale, así que podemos trabajar con él sin ningún problema para conseguir lo que queremos. Tengo Sin, alguna pregunta más, las lanzamos un poquito más tarde, nada, si te parece. E como quieras. incluso yo animo a la gente que si tiene su propia función desconocida o su Sí, claro. función que vosotros utilizáis y que a lo mejor no comentamos aquí, podéis comentarla a través de preguntas y al final del webinar podemos también comentar pues, vuestras funciones más desconocidas. Efectivamente. Sí, bueno, precisamente lo que estábamos hablando, los métodos abreviados. Esto yo creo que ya no, ya no es desconocido porque nosotros lo decimos tantas veces que para la mayoría de los que estáis aquí, si ya nos habéis seguido, esto ya no es desconocido, ¿no? Los métodos abreviados, evidentemente, ya no tienen ningún secreto. Por si hay algún usuario que no los conoce, pues menú ventana, preferencias. En caso del Mac, el menú nombre del programa Sketch a preferencias. Aquí vamos a métodos abreviados y ya sabéis que en esta lista aparecen todas las herramientas, todos los comandos vinculados a herramientas de SketchUp. En el filtro buscáis y básicamente pues lo que hacemos es crear un método abreviado con un grupo de teclas, una combinación de teclas, que siempre es una letra o un número y la combinación de mayúsculas, control o alt, y se lo asignamos a esa herramienta. ¿Vale? Entonces, en este caso, los métodos abreviados no son desconocidos. Lo que sí es desconocido, por ejemplo, es lo que comentábamos precisamente ahora con la pregunta que nos hacíais, que es el hecho de trabajar con las opciones de copiar, pegar, etc. Vamos a suponer que estamos amueblando esta oficina que tenéis ahí veis que tenemos el plano, tenemos los elementos y aquí en esta sección que tenemos aquí abajo tenemos pues un conjunto de mesa y sillas parecido a este que tenemos aquí. ¿Vale? Esto es un componente, como veis, dentro de este elemento tenemos aquí otro componente y lo que nosotros queremos hacer es pegar este elemento aquí, copiarlo. ¿Vale? Bueno, podemos copiarlo, lo copiamos hasta ahí, pero veis que yo me llevo parte del elemento, ¿vale? Que tengo ahí en el grupo. Y a lo mejor yo, por el motivo que sea, pues este objeto que me acabo de arrastrar es un componente, con lo cual si modifico este voy a modificar el anterior, ya sabéis cómo funcionan los componentes, pues puede ser un poco complicado el tema. Vale, lo que voy a hacer en este caso es seleccionar los elementos que forman parte de este elemento, ¿vale? Y voy a sacarlo del componente para crear una copia. Entonces lo que hago es seleccionarlo, como veis, me voy a edición, me voy a copiar, salgo del modo de edición y ahora me voy a edición, pegar. Si le doy a pegar, yo no tengo ningún tipo de referencia para colocar el elemento en base al objeto anterior. Me podría valer en este caso para situarlo ahí directamente. Pero lo que vamos a hacer muchas veces es edición, pegar en su sitio. ¿Vale?
edición, pegar en su sitio. Como veis, está pegado justo en el mismo sitio en el que estaban los elementos originales, y ahora sí que yo, de forma, digamos, aislada, pues tengo el mismo grupo de sillas y mesa, pero fuera del componente que tenía originalmente. De hecho, aquí, como veis, son los objetos individuales y puedo crear ahora otro grupo o otro componente. Fijaos que para hacer la operación, lo que hice fue seleccionar toda la geometría, ¿vale? Entrar en el modo edición, seleccionar la geometría, a ver si me deja aquí, doble clic y doble... ¡Ay! Vale, ya estoy en el modo edición. Doble clic. Bueno, pues aquí... Ah, vale, ahí lo tengo, ¿no? Voy a modificarlo. Bueno, lo que hice, a lo que voy, para que se entienda bien, es ir a edición, copiar, y después edición, pegar en su sitio. Todo esto lo tengo que hacer porque la opción de pegar en su sitio no tiene método abreviado asignado. Como es una opción que vamos a utilizar muchísimo dentro de lo que es el programa, nosotros podemos crear un método abreviado. ¿Vale? Edición, menú ventana, preferencias, vamos aquí a pegar y tenemos la opción de pegar en su sitio. Entonces le asignamos un método abreviado. Yo tengo asignado el método mayúsculas Q, y eso lo que me permite es seleccionar un elemento, el elemento que yo quiera, me permite cortarlo, ¿vale? Y sin tener que ir al menú edición, pegar en su sitio, con mayúsculas Q, lo pego en el mismo sitio en el que está. Exactamente en el mismo punto geométrico en el que está. ¿Vale? Claro. Otra opción interesante. Sí, dime. Sí, no, añadir para la gente que es nueva o está conociendo SketchUp, al tener una gestión íntegra con grupos y componentes, Sí, se utiliza mucho para meter o sacar dentro de los componentes, de la edición de los componentes, o sacarlo de esa edición. Se utiliza mucho esta herramienta. Bueno, o sea, por el uso es debido a que todo está con grupos y componentes, todo con piezas independientes. claro. Por ejemplo, en este caso de aquí, como veis, yo tengo este grupo de mesas, que es un componente. Dentro de ese componente tengo a su vez ese otro grupo, y ahora tengo aquí un elemento como ese, otro elemento como ese, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, sacar lo quiero sacar de lo que es el grupo general, el componente general, lo que hago es edición, cortar, y, bueno, ahí me quedaría una pata, y ahora hago edición, pegar en su sitio. Se utiliza muchísimo. Por tanto, para no tener que ir con el ratón al menú edición, pegar en su sitio, creamos un método abreviado, mayúsculas Q, yo lo pulso ahora en el teclado, y evidentemente ya lo tengo ahí. ¿Vale? Otra opción interesante, que también se utiliza mucho y que también está vinculada con los métodos abreviados, es, por ejemplo, si yo quiero trabajar aquí en este conjunto, ¿no? Tengo el elemento pegado a la pared. Si yo quiero trabajar en esta mesa de forma individual, aunque haga doble clic y entre dentro del modo de edición de este elemento, yo tengo aquí la pared siempre de la oficina. ¿Vale? Hay otra opción que es ver, edición de componentes, ocultar resto del modelo. Si le doy, como veis, de forma individual, solo me visualizo el elemento en el que estoy, el grupo o componente que estoy editando. Es otra opción que no tiene método abreviado. ¿Vale? Yo le asigno el método abreviado mayúsculas a través del menú de preferencias, y entonces, sin tener que hacer todo el viaje por los menús, lo que hago es doble clic, mayúsculas A otra vez, y activo y desactivo todos los elementos. Es una, Esto se utiliza muchísimo, ¿eh? es una Muchísimo. opción súper útil, eso iba a comentar. Al final, Sí, eliminar el resto del sí. modelo te permite dibujar con facilidad. Sí, con mucha facilidad, no solo en este caso, por ejemplo, por la propia naturaleza del modelo, sino que además al hacer doble clic y ocultar el resto del modelo, toda la geometría que tengo alrededor no se visualiza, y entonces el modelo va mucho más fluido, ¿no? Con lo cual a veces pues es un doble beneficio, porque no tiene que cargar, digamos, en pantalla
toda la geometría y esto va mucho más fluido de lo que va si lo hago, fijaos incluso como se nota un poquito aquí ya el movimiento del ratón, ¿no? Así que es bastante útil. Entonces, métodos abreviados ya son muy conocidos, pero ciertas opciones desconocidas vinculadas con los métodos abreviados que podemos nosotros crear, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Yo os comento, utilizo pegar en su sitio, utilizo ver ocultar resto del modelo y utilizo también estilo de cara rayos X. En rayos X, mayúsculas X en mi caso, pues sirve para visualizar las caras con cierto grado de transparencia y esto nos ayuda en algunos casos, como por ejemplo la herramienta escala, que nos permite ver todos los puntos. Si no tengo el rayos X, pues no lo veo. Lo puedo encontrar igual, pero a veces nos cuesta un poquito y entonces pues así es mucho más sencillo, ¿no? A partir de ahí, los métodos abreviados que queráis están disponibles para ser creados. O una cosa muy importante también, y que muchas veces los usuarios de SketchUp no caen, es que cuando metéis un plugin dentro de SketchUp, todas las herramientas que tiene ese plugin son susceptibles de ser también métodos abreviados. Es decir, que si creáis un plugin y lo tenéis en alguna barra de herramientas, etcétera, podéis rápidamente acceder a ese elemento sin ningún tipo de problema creando un método abreviado. Vale, vamos al siguiente. Tenemos materiales. Bueno, los materiales en este caso es bastante interesante también, porque lo habitual, digamos, la forma académica de enseñar la importación de materiales, bueno, una cosa que hacemos mucho nosotros es trabajar con materiales propios, ¿no? Entonces yo me voy a ir a crear un material, entonces para crear un material tengo que importar la imagen, importo la imagen, me voy a ir vamos a ver, a la carpeta del webinar, me voy a ir a los tipos de archivo con los que voy a trabajar y aquí tengo, por ejemplo, el 601 y lo meto como textura. Perfecto, que es lo que quiero. Le doy a importar y entonces lo pongo. Ah, pero es que no lo puedo poner aquí porque tengo que ponerlo sobre una imagen. Como es una textura, la textura solo puede ir sobre una cara. Hago un doble clic ahí y ya tengo la textura aplicada y dentro de la imagen de textura, materiales, pues tengo mi textura ahí aplicada. Hasta ahí todo correcto, pero fijaos, archivo, importar. En este caso tuve que ir a la carpeta, seleccionar el tipo de archivo que quiero importar, en este caso JPG o todos los archivos compatibles. Vale, con lo que una opción desconocida, bastante desconocida, es directamente desde el explorador de archivos del sistema operativo que tengáis, ¿vale? Para Windows y para Mac. Lo que podéis hacer es directamente desde el explorador, arrastráis la opción, ¿vale? Y básicamente tenemos ahí la imagen ya importada. ¿Qué pasa? Que esto no es una textura, es una imagen. Pero en SketchUp, como todo está muy pensado, si hacemos ahora botón derecho porque queremos que esto sea una textura, nos viene una opción que dice usar como material y esta es la opción desconocida realmente. Entonces, fijaos aquí en la ventana de materiales, como al darle a usar como material, aparece la textura y entonces yo puedo hacer un clic y aplicarla ahí sin ningún tipo de problema. Otra opción desconocida de los materiales, de las texturas, es que de una propia textura yo puedo obtener a su vez una textura menor. Yo tengo aquí, como veis, un grupo de azulejos y entonces quiero crear un material, una textura para aplicar que solo contenga uno de estos dibujos. Podrían ser dos, podrían ser tres o solo uno, da igual, ¿no? O una parte, da exactamente igual. Lo que vamos a hacer es sobre esta cara, vamos a dibujar aproximadamente ahí la proporción que queremos utilizar de textura. Bueno, yo quiero que mi textura esté formada solo por este elemento. Hago un clic. Al crear un perímetro cerrado, yo tengo una cara con una textura y otra cara con otra. ¿La opción desconocida cuál es? Pues que botón derecho sobre esa cara pequeñita que acabo de crear ya dice convertir en textura única. Y fijaos de nuevo en la ventana de materiales, textura única. La tengo ahí aplicada y ahora la puedo aplicar en otra cara para repetir la textura sola.
Vale, son opciones que, vuelvo a repetir, para muchos usuarios, sobre todo los que hacen la formación con nosotros, etcétera, son conocidas, pero para muchos de vosotros que a lo mejor estáis empezando, pues son opciones interesantes. Otra opción interesante es la de la aplicación de las texturas en superficies curvas, ¿vale? Lo mismo proceso, botón derecho, usar como material, lo aplico ahí, ¿vale? Veis que la textura en este caso no queda mal, porque las texturas no quedan mal, pero veis que hay en cada uno de los segmentos de las caras que forman esta curva, hay opciones distintas de posición de la textura. Si quiero que la textura sea continua sobre toda la superficie, lo que hago es ir a la geometría oculta para poder seleccionar solo una de las caras que forman parte de la curva, ¿vale? Esa opción de textura, si hago botón derecho sobre ella, aparece textura y aparecen varias opciones. La opción desconocida es que yo puedo hacer que la textura sea proyectada. Si hago que la textura sea proyectada y absorbo las propiedades ahora con el cuentagotas, haciendo un clic, ¿vale? Y me voy y salgo de la edición o de la visión de la geometría oculta y le aplico la textura proyectada a toda la superficie, como veis, automáticamente se adapta y hay una continuidad en todas las partes, ¿vale? Para texturas o para superficies curvas no demasiado complejas es la mejor opción porque evidentemente evitamos que haya esa diferencia, ¿no? entre la aplicación. Muy interesante, Como muy interesante esta opción. Perdona que te corte, Jesús. Preguntaba sí, no hay problema. Iván, bueno, no hace falta mostrarlo, ya lo podemos ver en Petit Comité. De cara Sí, a poner, esto funcionaría también con terrenos. Es decir, si tú tienes el terreno, que efectivamente. es una superficie también que no es recta, Sí, es una superficie curva, pones la sí, ortofoto encima del terreno y proyectas, ¿no? sí, A través del, o sea, sí, preguntaba por el flujo de cómo poner la ortofoto dentro de un terreno. Sería un sí, poco del estilo. es exactamente el mismo trabajo porque la única característica, digamos, que tiene que tener la imagen es precisamente esa proyección, ¿no? Esa característica de proyección de la textura sobre el terreno. En los terrenos es especialmente interesante porque son superficies, como dices, orgánicas y cuando tenemos una foto aérea sobre el propio terreno, pues es precisamente la aplicación correcta. De hecho, cuando nosotros accedemos al menú ventana información del modelo y vamos a la geolocalización, cuando añadimos una localización de lo que es la geometría, ¿vale? Pues lo que hacemos básicamente es seleccionar una región y esa región, la región que sea, tiene una textura aplicada en la... Vamos a hacerlo aquí, vamos a ponerle Digital Globe, vamos a darle a importar. Ni siquiera sé dónde cogí el terreno, a lo mejor es bastante llano, por así decirlo. ¿Vale? Ahí lo tenemos, ¿no? Pero dentro de esta opción tenéis en la barra de ubicación, que es esta de aquí, tenéis el... Sí, pues no cogí el mejor ejemplo. Fijaos que esta es un terreno y básicamente la diferencia es que esto es una superficie orgánica, no plana. Fijaos que no es un plano exactamente, tenemos ahí cierta diferencia. Y es pues una textura aplicada sobre una superficie orgánica de esa forma, ¿no? En este caso está bloqueado porque tiene otras características, pero es precisamente eso. Esta opción de cambiar terreno es un bonus porque también no es muy conocida dentro de lo que es SketchUp, pero también está, ¿no? Y lo podemos hacer de cualquier parte del terreno, incluso añadir más imágenes para ir construyendo toda la zona. Se entiende perfectamente, pero yo creo que es meseta castellana seguro, ¿eh? Pues creo que sí, porque le di directamente y ni siquiera sé si... Creo que me Sí, no, salía Palencia, sí, directamente. se ve perfectamente, se ve perfectamente. Sí, pues sí, es por ahí, ¿no? Sí, entonces pues nada, Tierra de... salió así. Si ponéis Tenerife, sale el Teide.
Vale. Vamos a darle ahí. Bien, y vamos a darle a la siguiente. Vale, en este caso las sombras. Y aquí hay algunas opciones que son interesantes también. Las sombras, evidentemente, de nuevo, no tienen ningún tipo de secreto. Están dentro de la ventana de sombras, se activa y se desactiva. No hay absolutamente ningún problema. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si yo esta macro lámpara que tengo aquí no quiero que proyecte la sombra sobre la pared, yo puedo seleccionar ese objeto, ¿vale? Y en la ventana de información de la entidad, fijaos que aparecen aquí unas opciones que dicen intercambiar, ocultar, bloquear, no recibir sombras y no proyectar sombras. Estas dos opciones están vinculadas con las sombras y son bastante desconocidas. Si yo le doy a no proyectar sombras, el elemento, pues como veis, deja de proyectar la sombra, ¿vale? Si yo selecciono, por ejemplo, esta cara, pasa lo mismo. ¿Quiero que esta cara no reciba sombras? Bueno, pues no recibe sombras. Activo ahí y evidentemente, como veis, deja de activar las sombras. Lo digo porque, lógicamente, cuando estamos haciendo una representación de este tipo, estas sombras que figuran en esta pared no son reales, porque lógicamente aquí va a haber un forjado o una cubierta y no se va a ver, ¿no? Entonces, en algún caso nos puede interesar. La parte desconocida es que, dependiendo de objeto, puede proyectar, no recibir las sombras o no proyectar las sombras. Un añadido también interesante es este, que también es bastante desconocido, que si yo absorbo las propiedades de un material, cuando la opacidad del material está por encima de 70, el material proyecta sombra, pero si lo bajo a 69, es decir, por debajo del 70% de opacidad, ese material empieza a proyectar, a dejar pasar la luz. ¿Vale? Entonces, para conseguir efectos algo más interesantes con los vidrios, fijaos que simplemente con un punto de diferencia entre 69 y 70, aquí veo la luz entrando a través del cristal. Si le pongo 70, la luz deja de pasar a través del cristal. ¿Vale? Entonces es bastante interesante. La otra opción interesante de las sombras es la de la cota cero. Fijaos, por ejemplo, en este conjunto, en esta urbanización que tenemos por aquí. Aquí hay las sombras activadas y, como veis, se produce aquí un juego de un plano bastante poco real. ¿Qué es esto? Pues esto es básicamente la proyección de la sombra sobre un plano virtual del suelo que SketchUp establece en lo que es el plano XY, el delimitado por los ejes rojo y verde. ¿Vale? Lógicamente, SketchUp tiene esa orden marcada, es decir, proyecta la sombra sobre el plano cero, pero cuando nosotros estamos trabajando con un proyecto en el que tenemos elementos por debajo de la cota cero, pues lógicamente el plano de la sombra se ve en el sitio no correcto, ¿vale? Esto incluso puede llevar a engaños porque si intentamos seleccionar esta sombra, evidentemente no podemos, ¿vale? Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que hacer es ir al menú de sombras, que lo tenemos en la ventana de sombras aquí abajo, y veis que la visualización de las sombras es en caras y en suelo. Si yo desactivo en el suelo, ya veo la sombra sobre el plano inclinado de la rampa del garaje y ya no veo la sombra en la cota cero. Y al revés pasa si activo el suelo y lo desactivo en las caras. Solo veo la cota, o digo, la sombra, en el plano del suelo. Vale. Son opciones menos conocidas, sobre todo también porque la ventana de sombras, por defecto, si no recuerdo mal, viene así, ¿no? En la opción minimizada, y muchas veces esas opciones para los usuarios permanecen ocultas o desconocidas hasta que hacemos clic ahí y empezamos a ver qué es lo que hay por aquí, ¿no? Vale, esas son otras opciones desconocidas. Vamos a ir con la siguiente. Vale, la siguiente es muy rápida, son los sólidos, que ya de por sí son bastante desconocidos, aunque aparecieron en la versión 8 de SketchUp. Vale, los sólidos es la posibilidad que tenemos de trabajar con distintos objetos, ya sean grupos o componentes o ambos, para crear intersecciones, uniones, etcétera, ¿no? Estas son opciones, digamos, básicas dentro de lo que es
lo que es SketchUp, trabajo con sólidos, ahí os fijáis cómo se produce la intersección con ese objeto, o por ejemplo esta de aquí, si seleccionamos esta, pues esta y esta, ¿no? Que nos genera la intersección de los dos y nos crea un nuevo elemento. Es decir, son opciones interesantes. Estas opciones podríamos llegar a realizarlas a mano con la opción de intersección sin ningún problema. Hay varias, pero la realmente interesante y la realmente desconocida es la primera, que es el revestimiento, que como veis dice combina todos los sólidos seleccionados en uno solo y elimina todas las entidades internas. Y esto es muy útil porque realmente, fijaos que si yo activo los rayos X aquí, yo tengo aquí un sólido, que es un grupo que tiene dos agujeros, dos huecos, ¿vale? Y aquí tengo una cubierta. Y si yo selecciono esos elementos y le doy a revestimiento, automáticamente genero un nuevo grupo sólido en el que no tiene los huecos interiores, ¿vale? Es tremendamente útil, sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con grupos y componentes. Entonces, así generamos un componente totalmente limpio. Eliminamos todas las aristas, todos los elementos, todos los grupos que queramos, ¿no? Por ejemplo, este caso es bastante, yo creo que bastante visual. Yo tengo aquí una escalera, tengo aquí el relleno de la escalera, ¿vale? El descansillo, los rellenos, etc. Bueno, pues básicamente seleccionamos todos los elementos, revestimiento, y tenemos un único elemento perfectamente definido sin todas esas aristas. Imaginaos todo el trabajo que sería eliminar aristas, etcétera, de cada uno de los grupos, simplemente con revestimiento, la opción desconocida, pues generamos el nuevo grupo o componente con un solo clic y nos elimina toda la geometría, digamos, restante, ¿vale? No hay ningún tipo de geometría añadida. Muy bien, vamos al siguiente. Bien, el último, bueno, el penúltimo, porque el último es el que tiene secreto. El último es el campo visual, que también es muy desconocido, ¿no? Y pasa mucho en espacios muy pequeños. Pongo el ejemplo de una habitación de hotel. Esto es una habitación de hotel, ¿vale? Esto pasa mucho en los hoteles, por eso lo pongo. En las fotos de hoteles muchas veces cuando accedéis, vosotros veis el hotel y veis que aquí estamos como muy encorsetados, ¿no? No vemos la habitación perfectamente, no vemos la cama, es una habitación, un espacio pequeño, y lo que es la cámara de SketchUp tiene una apertura de foco y entonces pues vemos lo que vemos, no hay más. Entonces aquí siempre es difícil un poco trabajar. Lo que utilizamos para ver esta escena más cómodamente y lo que se utiliza en realidad en las fotos de los hoteles con habitaciones muy pequeñas es distorsionar la perspectiva, ampliando o cerrando el foco para conseguir mayor o menor apertura, ¿no? de imagen. Entonces, para hacer eso en SketchUp, y es la opción desconocida, lo hacemos con el zoom. El zoom, que tenemos la lupa aquí, ese zoom, o la tenemos aquí arriba también, pues es un zoom normal y corriente. Pero esto lo que hace es alejarme o acercarme, es un zoom, básicamente. Pero si os fijáis, en el campo visual aparece un grado de apertura del foco, que por defecto en SketchUp en perspectiva son 35 grados. ¿Vale? Si yo pulso la tecla Shift, puedo pulsar el botón izquierdo del ratón y amplío o reduzco. Y fijaos cómo si pongo un campo visual más grande, puedo hacer un zoom y como yo ahora ya veo gran parte de la habitación. ¿Vale? Fijaos que si escribo 35, veo esto, y si escribo 70, veo esto. Evidentemente, como veis, las fugas se distorsionan, se produce una distorsión grande de las fugas, pero esto es bastante interesante para abarcar o para tener una mayor amplitud de visión dentro de lo que es un espacio reducido. Otra opción vinculada con lo que es la colocación de la cámara y también desconocida es si yo hago un clic en la opción de situar cámara, que tenéis en el conjunto grande de herramientas, hago un clic ahí, evidentemente yo veo pues la habitación con ese punto, ¿no? Con ese punto de vista. Evidentemente estamos con el campo visual que comentábamos anteriormente todavía, ¿no? Pero si hago la opción de situar la cámara y pongo el punto, por ejemplo, ahí sobre esa mesa y pulso el botón izquierdo y manteniéndolo pulsado, sale un rayo
que me permite, por ejemplo, digamos, focalizar la vista o orientar la vista, más que focalizar, orientar la vista en base a esa línea hacia la lámpara. Cuando yo suelto el botón, lo que hago es colocar la cámara encima de la mesa, como veis, y estoy visualizando el punto central de la escena hacia donde yo le dije que era la cámara, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, podemos mover, podemos jugar con el campo visual, 50, etcétera, lo que queramos, ¿no? Pero es bastante interesante y bastante desconocido la opción de zoom para modificar el campo visual y se utiliza mucho sobre todo en escenas de renderizado, ¿no? Para escenas pequeñitas en las que, o espacios pequeños en los que queremos digamos, situar o tener una apertura, una visión mayor de lo que es el espacio. Vale. Bueno, esta es el noveno. Vamos ya hacia la última opción, la que os contaba, que es una opción que es muy desconocida, y yo creo que en este caso muy desconocida para la mayoría de usuarios de SketchUp. Vale. Lógicamente cada vez menos. Es una cosa que está ahí desde el principio, realmente es así. Bueno, una cosa que pasa mucho en SketchUp es cuando tenemos un modelo muy grande, veis que aquí hay muchas piezas, nosotros queremos trabajar con una pieza que tiene una dimensión muy pequeñita. Entonces, cuando yo me acerco, por ejemplo, veis aquí en este caso, yo me acerco a esta pieza, me acerco, yo quiero trabajar en esta esquina y me acerco y pasa esto. ¿Vale? Vale, bueno, esto es un incordio. Esto es lo que se llaman las clipping faces, que es un recorte de la cámara precisamente por el ángulo, por muchas opciones. Pasa mucho cuando estamos con cámara proyección paralela. Hay veces que pasa directamente, descargamos un modelo de la galería 3D y ya nos pasa con una opción. Entonces, para evitar esto, porque así no podemos trabajar, yo no puedo seleccionar este punto de forma cómoda. Imaginaos que esto fuera mucho más pequeño, tendría que acercarme más. Bueno, pues hay una solución, ¿vale? Y ahí es donde está el factor desconocido. La solución no es directa, ¿vale? Lo que quiero decir es que hay que escribir unas cosas. Y para escribirlas, lo que vamos a hacer es ir al menú Extensiones, en la versión 2021. Aquí hay una opción que dice Desarrollador y vamos a abrir lo que se llama la consola Ruby. ¿Vale? Ruby es el lenguaje de programación en el que se desarrollan gran parte de las opciones de SketchUp. Y lo que vamos a escribir es eso que tenemos ahí. Vamos a escribir a mano SketchUp, ¿vale? Punto sen-action espacio 10.624. Esta cosa tan extraña que estamos poniendo aquí, lo que vamos a mandarle una orden a SketchUp es que al pulsar intro abra una ventana que nos muestra los valores internos, por así decirlo, de todos los aspectos de la cámara de SketchUp, ¿vale? Voy a copiaros la opción, os la voy a copiar en el chat del GoToWebinar. Creo que así vale para todos. Ahí lo tenéis. Y voy a responderlo también aquí para todos, enviar a todos en las preguntas y respuestas. Y básicamente la opción de cámara, bueno, la opción, perdón, de consola de Ruby en alguna versión anterior puede estar en otro menú. En el caso de la 21 está en extensiones, en el caso de la 20 está en el menú ventana, si no recuerdo mal. Desarrolladores consola Ruby. Y aquí tenemos varias opciones. Esta ventana es una opción que si hacéis clic en la barra de título podéis dejarla ahí y podéis seguir trabajando sin ningún problema. Pero fijaos que hay una opción que dice aquí forzar. Si yo activo la opción de forzar, tenemos la distancia de cerca y lejos de la cámara. ¿Vale? Si yo le doy a forzar, se me activa la edición de estos campos. Y si yo pongo ahora aquí, veis que la distancia de cerca está en 6,98. Si pongo, por ejemplo, 1, vamos a poner 1, y salgo de la opción, veis que ahora yo ya puedo seleccionar ese punto sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Igual que me modifico la posición del corte de la cámara en cerca, lo puedo modificar en lejos, dependiendo del trabajo que esté haciendo.
Simplemente hay que forzar esta opción, activar o desactivar la opción de forzar la opción de la cámara para vincular la cámara y que yo pueda trabajar de forma correcta. Fijaos que yo me puedo acercar muchísimo más, ¿no? Me estoy acercando y puedo trabajar mucho más cómodo. Esto es una opción que cuando lo descubrís se utiliza muchísimo, porque el problema de las caras cortadas pasa en SketchUp. Bueno, pues esa es, aunque sea un poco rebuscado el tema, pasa por forzar en el menú cámara, este menú que está totalmente oculto y totalmente desconocido después de incluir ese código de programación, ¿vale? Se puede activar. Hay un plugin que se llama S4U Clipping Camera. Si no recuerdo mal, lo podéis descargar de internet y básicamente lo que hace es activar esa opción directamente, ¿vale? Envía el código para que podáis activar y desactivarlo sin ningún problema. Así que no hay que escribir todo ese código ni memorizarlo, pero sí descargando lo que es el plugin e instalándolo y como veis rápidamente se utiliza mucho. Realmente es una opción que se utiliza mucho, mucho porque el problema del corte de la cámara pasa siempre que hay un modelo muy grande y queremos trabajar en una porción muy pequeña.